Hola a todas y a todos. Vamos a intentar avanzar un poquito más sobre todo lo que ya ha adelantado Pilar y se ha adelantado en la anterior mesa. Vamos a hacer un aterrizaje de lo que ha supuesto y las evidencias que estamos consiguiendo en domicilios, en comunidad. Vamos a generar también un poco la estructura. Os recuerdo que es un proyecto piloto que busca generar evidencias empíricas, lo que nos ha llevado a establecer situaciones de experimentación, corrección, mejora continua y generación, sobre todo de metodología, que pueda ser transferida a todos los agentes implicados para que este proyecto realmente sea escalable en diferentes territorios. ¿Tienes la primera diapo? ¿No? Tampoco. Lo primero que hemos querido es ordenar un poco el proceso de intervención. Todos hablamos del proceso de intervención y entonces hemos intentado estructurar la intervención en varias fases y asignar a cada una de esas fases, que después las compañeras irán abriendo, el quién lo hace, cuándo se hace, cómo se hace y qué documentos están asociados. Era una forma de ordenarnos nosotros internamente y a la vez ir generando herramientas que van a ser compartidas, como os contaremos al final, en un pequeño repositorio en nuestra web y que serán de acceso para todas vosotras y que podréis bajar y testarla. Veis a grandes rasgos que es algo muy sencillito, pues bueno, cómo se accede, la atención que se divide en comunidad y en domicilios, que irán ampliando las compañeras, cómo hacemos el seguimiento y la evaluación y cómo hacemos el cierre final. Y todo esto acompañado siempre de elementos que son para nosotros transversales. Uno es el proceso de comunicación, que ha adelantado Pilar, sin tener una difusión del proyecto adecuada, sin tener una información adecuada del proyecto, pues no se tiene acceso. La gestión del conocimiento, que tiene que ver con toda la producción de materiales que pondremos a disposición de los diferentes equipos. La transferencia y escalabilidad, que es requisito del proyecto y del propio ministerio de cómo vamos a transferir todos estos materiales y para esto se han generado herramientas en abierto. La mejora continua y la innovación. Entendimos la mejora continua cuando ha habido un proceso continuado en el tiempo, no solamente de la pasación de test, sino la propia reflexión por parte de las compañeras gestoras de casos de la modificación continua del plan de intervención en función de las necesidades que se iban incorporando a lo largo de estos 3 años. Y después, bueno, lo he querido dejar ahí, como sin el apoyo del Departamento de Administración, pues mal vamos, ¿vale? Sí quería hacer una mención también, seguramente Aurora se la ampliará un poquillo, a Camilo y Aurora, que es la entidad de InvestMarket, que es quien nos ha ordenado o nos ha puesto orden de una visión muy objetiva de los datos obtenidos en las 3 pasaciones y ahora mismo nos están revisando, nos están mirando, que no hay nada mejor que nos miren desde fuera en un proceso de metaevaluación para bajarnos un poquito los humos y saber lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entra Alba. Yo no soy de Granada, pero tampoco se me dan bien estas cosas. Vale, pues yo soy Alba y en este caso voy a hablaros de la gestión de casos. La gestión de casos ha sido el eje vertebrador de toda la intervención del subproyecto número 2, que es el de personas y domicilios. No vamos a entrar en la conceptualización de la gestión de casos, para ello desde el proyecto y desde Fundación Pilares también a principios de año se realizó un seminario en el que ha sido el origen de un debate y de un grupo de trabajo entre profesionales sanitarios y sociales para trabajar en esa conceptualización que también hace falta en relación a la gestión de casos. Yo voy a hablar ya del sentido práctico y experiencial que hemos vivido desde el subproyecto. Las fases que podéis ver en la diapositiva son las que yo voy a hablaros ahora y lo que vamos a hacer, lo que voy a contaros es un poco quién ha participado en cada fase, cómo se ha hecho, en qué tiempos y cuáles son las herramientas que se han utilizado y que se han producido.
La primera de las fases es la de acceso, que ha sido la de conformación de la muestra. Pilar Rodríguez ya ha hablado un poco sobre este proceso. No ha sido un proceso sencillo porque, pues, igual que antes se comentaba con las residencias, lo que hemos intentado es tener diferentes perfiles que fueran representativos, que hubiera una gran variedad para así de verdad poder comprobar y encontrar evidencia en diferentes situaciones de las personas y de los hogares. Lo que hemos hecho ha sido crear unos criterios de inclusión muestrales que nos han determinado 3 perfiles grandes. Uno de ellos pues, eran personas que vivían solas en situación de fragilidad o de dependencia, otro de ellos personas de dependencia grado 1 o 2 que vivían acompañadas y el tercero personas con dependencia en un alto grado, 2 o 3, y que tenían unos criterios clínicos sanitarios relacionados pues, con un número mínimo de ingresos hospitalarios, de visitas a urgencia, de medicación. Luego esos 3 grandes perfiles también se han ido agrupando atendiendo a otras variables como el deterioro cognitivo, si vivían solas o vivían acompañadas, o sea, si tenían familia cuidadora o no. Lo que hicimos con esos criterios muestrales fue presentarlos a las entidades colaboradoras. El equipo de AICP habló con los diferentes servicios sociales y otras entidades del territorio, se los presentó y lo que hicieron estas entidades fue darnos brutos de personas que creían que podían ser potenciales para participar en el proyecto. El equipo contacta con estas personas telefónicamente, visitas con familiares y se hace un trabajo para explicar lo que es el proyecto y lo que supone la participación en él. Durante todo este proceso se buscan participantes sin saber si las personas van a estar en el grupo de control o en el grupo de intervención y a las personas esto les tenía que quedar muy claro. Una vez las personas aceptan participar en este proyecto, lo que hacemos es firmar un consentimiento informado, un documento que se crea con la protección de datos en el que se explican los objetivos, cuáles son las condiciones, sus derechos, nuestros deberes, todo lo relacionado con el proyecto para que quedara claro de qué forma iban a participar, especialmente pues, en un proyecto piloto con este carácter de investigación. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es codificar, crear un sistema de codificación para todas estas personas, abrir su expediente y entonces es cuando tiene lugar el sorteo, bueno, sorteo, está mal la palabra, pero bueno, se distribuye de forma aleatoria a todas estas personas en control e intervención. Y en este momento es en el que la gente sabe si forma parte de un grupo o de otro. De forma previa, entre el consentimiento y esta distribución, lo que se hace es pasar la primera valoración integral, que no voy a entrar en detalle porque mi compañera Aurora va a profundizar un poquillo en ello, pero al final es esta pasación de numerosas escalas, que también ha introducido un poco Pilar, que nos permite tener una base informativa de cada una de las personas y de la situación en la que se encuentran. La siguiente fase ya es el grosso de la intervención, la atención y el acompañamiento. Para empezar, lo primero y lo esencial para nosotras como equipo era crear un vínculo. Para poder trabajar la gestión de casos, especialmente desde el modelo de atención integral y centrado en la persona, es necesario que la persona profesional genere un vínculo con la persona con la que va a intervenir y también, en su caso, cuando corresponda, con los familiares, cuidadores y quien vaya a estar en su entorno y alrededor. El vínculo era la base, se tenía que crear un vínculo de confianza, ese vínculo tenía que ser sólido y horizontal. Entonces, ha sido un proceso en el que se ha dedicado tiempo y en el que las gestoras han puesto bastante esfuerzo. Una de las herramientas que nos han facilitado crear este vínculo es el listado de preferencias, 10 mandamientos, el listado de prioridades, que es un documento abierto en el que la persona pues, estipula aquellas cosas que con cualquier profesional o con cualquier relación de ayuda le gustaría que se respetaran o que se mantuvieran. Cosas esenciales como me gusta que me llamen Pepe o no quiero que vengan a mi casa antes de las 9 porque en la vida me he levantado a tal hora. Y esas pequeñas cosas ayudan ya a conocer a la persona y romper un poco el hielo para poder profundizar. Después de esto, lo que hacemos es profundizar en esa persona a través de la historia de vida.
Como sabéis, la historia de vida tiene dos procesos que muchas veces son simultáneos, pero empieza con el conocimiento de una trayectoria desde un punto más objetivo, ¿no? Conociendo los hitos de la persona, qué es lo que le han llevado ahí, y poco a poco, profundizando con ese vínculo y conociendo y dedicando más tiempo a la persona y que esta persona se pueda abrir, es cuando vamos a conocer realmente esas experiencias que le han llevado a ser quien es, a pensar como piensa y a sentir como siente. A partir del conocimiento de esta historia de vida, lo que podemos obtener son actividades significativas. Las actividades significativas de las personas son aquellas que le dan sentido a su vida o que en algún momento se lo dieron y ahora como profesional las podemos utilizar para realizar las intervenciones y las actuaciones. Estas actividades significativas nos permiten articular el siguiente paso, que es el plan de atención y de apoyo al proyecto vital. Las gestoras, una vez valoran que ya conocen a la persona suficiente, la persona se siente cómoda, dan el paso ya de consensuar la estrategia, la intervención a seguir. El plan, el PAIPV, como le llamamos, lo que recoge pues es eso. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos? ¿En qué tiempo? ¿Qué apoyos tenemos? ¿Qué recursos son con los que contamos? ¿Y cuáles nos faltan para llegar a donde tenemos que llegar? Cuando todo esto está consensuado de forma participativa con todas las partes y la persona, en este caso, firma su compromiso de que eso es lo que quiere conseguir y también se compromete a participar para lograr eso, ya comienza la articulación de todos esos planes que se han ido creando. Y aquí es donde entra el diagnóstico comunitario, que mi compañera Saray también explicará a continuación. En este caso sí que me gustaría resaltar que las gestoras de casos, además de ser gestoras de casos, han sido recursos también que han sido articulados, porque han cumplido ese doble papel de gestión de casos y de terapeuta ocupacional o de trabajadora social. O sea que en muchas de las ocasiones han jugado los dos papeles. Con los planes firmados y puestos en marcha llegamos al proceso de seguimiento. El proceso de seguimiento también ha estado ligado a los dos grupos, a intervención y a control. Con control el seguimiento ha sido esa segunda pasación intermedia de escalas que hablábamos, se volvió a hacer una valoración integral para así poder tener un monitoreo de cómo ha ido evolucionando esa persona sin la intervención directa del proyecto y de forma igual se ha hecho con el grupo de intervención. Lo que sí, el cambio ha sido que con el grupo de intervención lo que podíamos hacer era, en base a esos resultados, cambiar el plan o ver cuáles son los cambios que se pueden hacer para poder mejorar y reorientar, adaptándonos a las nuevas circunstancias, a los cambios o a los resultados que hayamos tenido. Ya de cara al cierre, lo que encontramos es la evaluación. En la evaluación se vuelve a pasar estas escalas para tener ya el resultado final de todo lo que hemos hecho, se pasa a control y a intervención también. En este caso, intervención, además de la valoración integral de las escalas y los cuestionarios, se le solicita también hacer un cuestionario de satisfacción, por lo mismo que comentaba antes también Pilar. No solo tener esos datos objetivos que a nivel evidencia científica nos van a permitir muchísimas cosas y obtener unos resultados válidos, sino también recoger la percepción de las personas, que a veces es muy importante, porque nos encontramos en un modelo que busca trabajar de otra forma, de una forma más humana, más cercana, con el corazón en las manos, ¿no? Como decías, y lo queremos medir con escalas que salen de casi un laboratorio y a veces es muy difícil conseguir resultados sin cambios que no son medibles, pero sí que sabes que la gente te está diciendo, pues mira, desde que viene la chica me siento más feliz o estoy más motivada o ahora me apetece hacer cosas que antes no. Entonces no queríamos que esas cosas tampoco se escaparan. Entonces, aun sabiendo que no tienen la validez científica que tienen las escalas, sí queremos que es algo digno de recoger y que puede aportarnos también otra vertiente. Y por último llegamos al cierre, que es el proceso en el que nos estamos encontrando ahora. El cierre lo estamos haciendo por dos vías. Por un lado tenemos el cierre de la relación con las personas y por otro el cierre documental.
al que le estamos dando la máxima atención como profesionales, por supuesto, es al cierre con las personas. Estamos hablando de la importancia de crear un vínculo sólido que ahora tiene que acabar y tiene que cerrarse, al menos con estas profesionales que han sido durante 3 años sus figuras de referencia. Entonces, nos estamos adaptando totalmente a las personas, se están respetando los tiempos de todas ellas y se está haciendo un cierre, pues eso, un cierre que al final siga acompañando a las personas y progresivo. Por otro lado, tenemos el cierre documental, que es necesario, por un lado, para los resultados del proyecto y, por otro lado, para la transferencia. Este proyecto siempre ha tenido como objetivo obtener evidencias científicas para el cambio, para transformar, y en los territorios en los que nos encontramos, con las entidades con las que hemos estado trabajando durante 3 años, pues por suerte, afortunadamente, ese cambio va un pasito más adelantado al resto. Entonces, lo que estamos trabajando es transferir todo lo que hemos hecho con estas personas y estas metodologías para que ahora puedan continuarlo como mínimo con estas personas y poco a poco vayan abriendo el abanico e incorporen a nuevas personas a esta forma de trabajar. Entonces, el cierre documental se está orientando en poder recoger todo lo trabajado y poder transmitirlo. Esta transferencia se está haciendo también acompañada para también así poder presentar a las personas a sus nuevas figuras profesionales, a las nuevas entidades, que han sido entidades con las que ya han ido trabajando, pero que no fuera algo que solo pasara en los despachos, sino que fuéramos consecuentes con los valores con los que estamos trabajando y fuera algo también con la persona y contando con su participación y consentimiento. En este proceso, algunos aprendizajes que hemos sacado vinculados a lo que he ido hablando, tenemos por primera parte la muestra. Sí sabemos que si esto se vuelve a replicar en unas condiciones de un proyecto de investigación que requiere una muestra, hay que buscar alguna fórmula, algún sistema, hay que trabajar para poder dejar una muestra abierta. Estamos hablando de un proyecto de 3 años con una población con una edad muy avanzada, con diagnósticos muy avanzados, que pueden ocasionar baja y necesitas una reposición a la hora de, bueno, hablando en términos científicos y estadísticos. Por otra parte, en términos de intervención, la importancia de adaptarnos a las personas, de que aunque tengamos un cronograma y profesionalmente necesitemos unos hitos y una forma de trabajar, éstas siempre tengan la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a los tiempos de cada una de las personas. Si estás trabajando con 40 personas no pueden ir al mismo ritmo, no pueden estar en la misma fase y no pueden seguir las herramientas de la misma forma, entonces hay que hacerlo. El problema de esto es que en general casi todas las profesionales y los profesionales venimos ya con un defecto que la experiencia te da de ir automáticamente. Entonces, cuando vas automáticamente puede ser que te olvides de que tenías detrás una metodología y te adaptas tanto que puedes volver a perderlo. Entonces es importante adaptarnos, pero teniendo el foco y la metodología clara y delante. Y por último, también respecto a la metodología, al igual que hacemos un seguimiento y evaluación de las intervenciones con las personas, es importante que lo hagamos de las herramientas y que cada tiempo también nos reunamos profesionales con las propias personas y evaluemos y pongamos a prueba esas herramientas que estamos utilizando con el fin de mejorarlas y que cada vez tengan un nivel más alto y nos permitan también eso luego revertirlo en las propias intervenciones. Y fin. Buenos días. Continuamos con los impactos conseguidos en más de 2.300 visitas desde la gestión de casos en los domicilios con los participantes del proyecto, pero bueno, acompañados también de sus familias. Estamos dentro de ese esquema general que hemos confeccionado en domicilios. Bueno, nuestro proceso metodológico se ha basado en la gestión de casos, en el apoyo y acompañamiento en los domicilios de los participantes del proyecto, no solamente de los participantes, sino también de sus familiares.
La gestión de casos se ha llevado en 240 personas, como ya adelantó Pilar, divididas en 2 grupos, intervención y control, y como bien decía Alba, para poder establecer la validez y conocer los aspectos más significativos de la implementación del modelo integral y centrada en la persona en los domicilios. Este proceso se produjo en 3 fases diferentes, una fase inicial, pre, que nos permitió conocer los datos iniciales, pero también a las gestoras de casos nos vino bien conocer el escenario en el que después íbamos a comenzar a intervenir. Gestoras de casos, terapeutas ocupacionales y trabajadoras sociales. Queríamos conseguir esos planes de atención y apoyo a proyecto de vida con éxito, con lo cual os vino fenomenal esa valoración integral inicial. Una fase de control, post-1, que también fue a modo de revisión interna y para adoptar medidas de mejora si eran necesarias en el proceso de la gestión de casos. Y una fase final con los datos para validar en qué se había producido durante todo el proceso. Todo esto en sintonía con los pilares de atención integral centrada en la persona que antes nos ha comentado Pilar, pero también con los ejes o acciones dentro del marco estratégico de la desinstitucionalización para una vida en comunidad del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, Agenda 2030. Estas son las escalas de valoración que hemos pasado a las 240 personas en 3 momentos distintos. En total, 21, el cuestionario ICP es doble, familias y participantes, personas participantes, y como veis son escalas conocidas tanto por el sistema sanitario como por el sistema social y, como digo, gracias a este volumen de información pudimos lograr una valoración geriátrica integral de gran calidad para nuestro proceso en la gestión de casos. Tenemos poco tiempo, vamos a hablar solamente de alguna de ellas. También ha adelantado Pilar esas escalas que, de forma cualitativa vamos a explicar brevemente. El CAS 12, como bien decía Pilar, es ese instrumento que valora la percepción y el bienestar de la calidad de vida, y hemos conseguido esos resultados, creemos, debido al enfoque integral y personalizado de las intervenciones, conseguir ese acercamiento a la comunidad, mantenerlo durante el paso del tiempo, ha hecho que este impacto sea muy positivo. También el índice de bienestar, que evalúa el estado de ánimo general. La implementación de estas estrategias de apoyo, de cuidados personalizados, esa continuidad en la atención personalizada y el fortalecimiento de redes de apoyo han mejorado, como podéis ver en la imagen, el estado emocional percibido. También, si estudiamos y comparamos con el grupo de control, como hizo Pilar, el grupo de control no sufrió apenas modificación, sin embargo el grupo de intervención subió y mucho, un 16%. La escala de Lawton y Brody, que es la escala que nos evalúa la capacidad funcional para llevar a cabo actividades como usar el teléfono, ir a comprar, preparar la comida, cuidado de la casa, uso del transporte, responsabilidad de medicación, asuntos económicos, es decir, actividades tanto dentro del domicilio como también en la comunidad. Los resultados, como podéis observar, también han sido muy positivos. ¿Por qué? Debido a que hemos vuelto a establecer nuevas rutinas. Se han adaptado y se han beneficiado los participantes de nuestras intervenciones porque los hemos basado en actividades significativas. Algo fundamental, como bien decía Alba, en el proceso de mejora de la calidad de vida. Y tengo que decirlo, gracias a la intervención desde terapia ocupacional. La soledad media directa se basa en la escala UCLA 3, que detecta riesgo de soledad, pero también el cuestionario de soledad Sacramento-Pinazo, que detecta la percepción de la soledad. Efectivamente, por ese acercamiento a la comunidad, porque han dejado de sentirse más solos, han vivido apoyados y acompañados, hemos tenido también ese dato tan positivo. Y además se puede añadir con
con el cuestionario de satisfacción, donde las personas, más del 85% están muy satisfechas con el apoyo y el acompañamiento recibido por parte de las gestoras de casos en los domicilios. Continuamos con el índice frágil, que evalúa ese estado de salud, fragilidad, riesgo de caídas, hospitalizaciones, mortalidad. El riesgo de fragilidad existe, pero gracias a las intervenciones en el domicilio a modo de prevención, hemos conseguido mejorar las capacidades físicas y funcionales de los participantes que se mantengan en el tiempo, lo que constata que nuestro programa da buenos resultados. Incluso hemos podido observar la reducción de las visitas al hospital, salvo en aquellos casos de personas con una grave complejidad clínica. Íntimamente relacionado, como decía Pilar al inicio, con la sarcopenia, ¿vale?, que ese contacto en la comunidad, el desarrollo de actividades tanto dentro como fuera del domicilio, ha mejorado la función física de los participantes, con lo cual podemos estar orgullosos de que hemos reducido el riesgo de sarcopenia gracias a esas intervenciones tan personalizadas. Esto en cuanto a personas participantes del proyecto. Ahora en bloque 3 hablamos de familias. SARIT, que evalúa la carga percibida de los familiares cuidadores. Hago un inciso. Al comienzo del proyecto nos encontramos con familias desbordadas, con situaciones alarmantes, con escaso conocimiento en el manejo de la enfermedad, de trámites administrativos, dificultades para conciliar el cuidado de su familia con su propia vida, cargado de estrés, incluso de enfrentamientos familiares. En definitiva, situaciones insostenibles que en algunos de los casos llevaba a tomar decisiones de institucionalización no deseada. Con la intervención desde la gestión de casos, con el apoyo de los recursos comunitarios, hemos reducido de manera significativa su sobrecarga, hemos conseguido manejar el estrés, pues gracias a pautas en el domicilio, gracias a formación tan importante, información, el apoyo de las trabajadoras sociales en los trámites administrativos, en definitiva, gracias al apoyo y al acompañamiento de la gestión de casos a estas mujeres, en su gran mayoría cuidadoras. Continuamos con el cuestionario de atención integral centrada en la persona, que se pasó a los familiares, a las familias cuidadoras. Bueno, como bien dijo Pilar, ¿no?, esta valoración demuestra que la mejora de la calidad de vida de las familias ha sido gracias también al apoyo de la gestión de casos y sobre todo del modelo de atención integral centrada en la persona, obteniendo datos en el cuestionario de satisfacción por parte de las familias de un 100% muy satisfechos por recibir este tipo de apoyos. Y os invito a leer el informe final, que se subirá próximamente, donde podréis ver con más exactitud todos estos cambios, todas estas innovaciones y todo lo que hemos conseguido en cuanto a calidad de vida, dependencia, fragilidad, soledad. Y para finalizar, no puedo terminar sin hablar sobre los aprendizajes que hemos obtenido en este proceso de evaluación. La comparación entre los datos pre y post 2, los finales, muestra una mejora general significativa, más del 4,82%, lo que sugiere que nuestro programa ha contribuido de manera sostenida a mejorar la satisfacción y el bienestar de las personas mayores a lo largo del tiempo. Consideramos que sin la medición para la obtención de evidencia empírica ni la creación de materiales metodológicos adecuados y adaptados a las personas, no podemos conseguir resultados de impacto desde la gestión de casos. Como tampoco se puede contemplar una intervención que no vaya acompañada de una constante medición de resultados, por eso esa etapa intermedia, que nos permitió la mejora continua y la adaptación de objetivos y de actividades de la intervención en función de las necesidades cambiantes de las personas, porque las personas van cambiando a lo largo de todo este proceso.
y evidentemente sin coordinación sociosanitaria la intervención no es integral, especialmente en aquellas personas que presentan una grave complejidad clínica. Como sabéis, el modelo de atención integral centrada en la persona huye de tradiciones asistencialistas y centra su atención en que sea la persona la que ejerza de forma autónoma su derecho a decidir. Y desde la gestión de casos en los domicilios, nuestros participantes han decidido y han sido los protagonistas de su intervención, tanto ellos como sus familias, en aquellos casos en los que las personas, lamentablemente, padecían demencia. Y igual ocurre con la comunidad, entendida como ese espacio de intervención que nos facilita la gestión de casos. Sin tener en cuenta a los actores de la comunidad, la intervención deja de ser integral y se centra únicamente en un proceso de asistencia en el domicilio. Pero para eso doy paso a mi compañera Saray, que nos va a explicar muy bien todo sobre comunidad. Buenos días y muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, soy Saray, soy la coordinadora en el territorio navarro, en el subproyecto 2, pero hoy quiero hablarles sobre el otro pilar fundamental que ha tenido este proyecto, que ha sido la comunidad. Bueno, pues cuando pensamos en comunidad nos imaginamos un entorno vibrante, ¿no? Lleno de recursos, lleno de apoyos, también lleno de personas. Y hoy quiero lanzarles dos preguntas, las cuales yo me las hice al inicio del proyecto. ¿Puede una comunidad lograr más cuando trabaja unida hacia un objetivo común? ¿Es posible motivar a una comunidad para que se involucre de manera altruista y además encuentre una satisfacción personal? Pues la respuesta es sí, y el proyecto ICP.com lo ha demostrado al unir sus esfuerzos para construir esas ciudades cuidadoras, la cual era uno de sus objetivos principales. Este concepto de ciudades cuidadoras, que solo parecía una idea, ¿no?, al inicio, se ha convertido en una realidad a lo largo de toda esta trayectoria. Se ha evidenciado que al movilizar a la comunidad para dar apoyo a las personas mayores y a sus familias, hemos visto cómo el entorno puede marcar también la diferencia entre el bienestar y entre el aislamiento. Como todos sabemos, una comunidad solidaria no surge por sí sola, no surge de la nada, se construye a través de la colaboración, de la empatía y del compromiso de todos. Y en este proceso la figura de agente comunitario, de la cual luego hablaré un poco, pues ha sido importante. Ahora, el primer paso en el desarrollo de este proyecto ha sido la realización de ese diagnóstico comunitario que nos ha permitido obtener una visión más integral de las necesidades y de las características de los territorios en los que teníamos que intervenir. Este diagnóstico se ha basado inicialmente en un análisis situacional en la que ha tenido unas fases. Hubo un primer acercamiento en los territorios donde se iniciaron las primeras visitas, las primeras reuniones para conocer de cerca la comunidad, también observar el entorno y establecer contacto con los líderes locales, con los actores claves que las localidades tenían. También importante la búsqueda a través de fuentes secundarias donde se investigó a fondo, ¿no?, los recursos existentes de cada uno de los territorios mediante la consulta, pues, de documentos, de base de datos locales, donde hemos tenido también la suerte en algunos territorios que la Administración nos la ha podido facilitar. Por otro lado, y de manera simultánea, se detectaban los primeros recursos formales que había dentro de la comunidad, como los centros de salud, las instituciones organizativas, organizaciones locales y, en definitiva, cualquier otro servicio que pudiera ser relevante para la atención de las personas mayores que estaban participando en nuestro proyecto. También, por último, hubo un conocimiento y una detección de recursos donde se estudió los aspectos más importantes, ¿no?, y también más esenciales, como fue la geografía, las infraestructuras, las características socioeconómicas y también demográficas. Todo esto nos ayudó un poco más a entender las dinámicas locales y también las posibles primeras necesidades que la población podía tener. Este diagnóstico inicial ha sido la base para conocer en profundidad, como he dicho, cada territorio y sobre todo también para analizar, como ha dicho Pilar antes, las diferencias entre los territorios urbanos, como por ejemplo ha sido Talavera de la Reina, y en los territorios rurales, como ha sido en las localidades de Alicante y en las localidades de Navarra.
Este diagnóstico comunitario se ha basado, ha sido la base de nuestro trabajo y se ha realizado mediante la herramienta de participación estratégica participativa. Esta herramienta de trabajo ha sido principalmente para obtener un conocimiento aún más profundo de la comunidad. La participación estratégica participativa se ha basado principalmente en la escucha activa, permitiendo que los miembros de la comunidad se involucren directamente en ese diagnóstico comunitario. Este enfoque nos ha asegurado que las perspectivas y también las experiencias de los participantes hayan sido tomadas en cuenta y, por supuesto, que ha enriquecido, ¿no?, toda esa información que ya se iba recopilando. En este proceso han participado más de 300 personas entre entidades y agentes claves, lo que ha permitido, evidentemente, tener una visión más completa y más precisa de la realidad a la que nos íbamos a enfrentar en las comunidades. En el ejercicio de escucha activa lo hemos hecho a través de encuestas, a través de grupos focales, a través de entrevistas del tú a tú, donde se identificaban las primeras y las principales necesidades de la población. Toda esta información fue muy importante también para diseñar las futuras intervenciones, para que realmente abordasen las cuestiones más urgentes y más relevantes que tenía la población. También, ¿no?, en estos encuentros con la comunidad se compartió con ellos esa detección de recursos que se había hecho inicialmente, donde se evaluaron de manera conjunta los recursos disponibles, tanto formales como los recursos informales. Este diagnóstico ha sido la base sobre la cual hemos construido todo ese trabajo comunitario que nos ha asegurado que nuestras acciones estén bien diseñadas y estén bien alineadas, sobre todo con las necesidades reales que tenía la comunidad. Bueno, en el subproyecto 2 trabajamos de manera simultánea y, como han dicho antes, se trabaja de la mano tanto en la comunidad como en los domicilios para poder responder a esas necesidades y a esas demandas que tenían que tienen nuestras personas participantes. En el trabajo comunitario vinculado a los domicilios, también lo han dicho antes, que la coordinación entre la gestora de caso y el agente comunitario es esencial para que este proceso sea exitoso. Una vez identificadas por las gestoras de caso esas necesidades y esas demandas de los participantes, se realiza una búsqueda en el repositorio de recursos disponibles en la comunidad, que se ha utilizado como base ese diagnóstico comunitario del que ya habíamos establecido. En muchos casos nos hemos encontrado que el recurso existente pues estaba en la comunidad. Para las personas y también muchas veces pues para las familias, lo que nos ha permitido activar dicho recurso y derivar a la persona. En todo este proceso siempre ha habido una supervisión y un acompañamiento mutuo, tanto para la persona como para el propio recurso. Sin embargo, en otras ocasiones hemos visto que el recurso necesario era inexistente. En estos casos se ha iniciado una nueva búsqueda o incluso la creación de ese recurso que era necesario. Un ejemplo, por ejemplo, han sido los respiros familiares que en algunos de los territorios se han realizado para ofrecer ese acompañamiento a las personas mayores de carácter gratuito, con una duración de 2 horas, de lunes a viernes, y que también el transporte adaptado ha dado la posibilidad de que esas personas puedan ir a ese respiro. Otro grupo, y también del que hablaba también Aurora, esos grupos de apoyo para familias cuidadoras, algo que estaba muy demandado por los participantes y sobre todo por las familias del propio proyecto. Estos programas se mantienen en el tiempo gracias a esa cooperación de los servicios sociales y también a los esfuerzos que también hacen los técnicos, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Bueno, las gestoras de caso tienen un profundo conocimiento, ¿no?, de las personas y de sus necesidades gracias a ese vínculo que han creado. Y a partir de esa comprensión, el agente comunitario comienza a establecer alianzas de colaboración con servicios clave que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con las que estamos. Los servicios más solicitados han sido fisioterapia a domicilio, la atención psicológica, la terapia ocupacional tanto en el domicilio como en la comunidad, el transporte adaptado
adaptado para las personas que lo han necesitado, y también el voluntariado, ya sea en el domicilio o para apoyar en las actividades comunitarias que se han ido desarrollando a lo largo de toda esta trayectoria. Los colaboradores en el proyecto aicp.com han sido extensas. Se ha contactado con más de 300 recursos, de los cuales 116 se han detectado como los colaboradores más activos. Estos colaboradores, como veis, los hemos identificado o clasificado: instituciones públicas, entidades del tercer sector, tejido asociativo, red de farmacias, para nosotros importante porque han sido unas grandes detectoras, comercio local y también de proximidad. De estos 116 colaboradores hemos establecido dos tipos de acuerdos, ¿no? De acuerdos de colaboración. Por un lado, hemos contado con unas colaboraciones informales basadas en la buena disposición y el compromiso de la propia persona o de las propias entidades. Y por otro lado, hemos formalizado acuerdos de colaboración firmados que garantizan una estructura y también garantizan una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Aquí quiero mencionar esas 1.330 horas de intervención comunitaria por territorio, lo que ha sido posible gracias a esa figura de agente comunitario que aportaba el proyecto, que su única finalidad ha sido esa. Este profesional ha sido clave para crear esas redes, establecer acuerdos y, en definitiva, estar siempre cerca de la comunidad. Aquí os muestro algunas de las entidades ya clasificadas en las que han tenido más relevancia para nuestro proyecto, como pueden ser Cáritas, Concenfer, Adisco. También las asociaciones locales también han sido importantes porque ahí también teníamos nuestros grupos focales. También quiero mencionar a los ayuntamientos y a sus distintas concejalías y a los servicios sociales de base, que nos han hecho también un poco la vida un poco más sencilla. Y por otro lado, el trabajo vinculado al entorno comunitario ha tenido como objetivo fundamental fomentar la solidaridad y la empatía en torno al cuidado. Hemos acompañado a que las personas de la comunidad se involucren de manera altruista, creando redes de apoyo y colaborando entre sí. Este enfoque ha sido clave para tejer esas redes, crear también esas redes, mover ese tejido social y, en definitiva, construir esas ciudades cuidadoras de las que al principio os mencionaba. Desde el proyecto se han llevado a cabo diversas campañas de sensibilización con el objetivo de involucrar a la comunidad y concienciar sobre la importancia de nuestro trabajo. Un dato cedido por Laura Romerales, que es la responsable de comunicación de Fundación Pilares, donde ella ha estado realizando una difusión constante de las actividades del proyecto, con más de 100 publicaciones, lo que ha supuesto más de 10.000 impresiones a través de las distintas plataformas. Toda esta difusión sí que es cierto que nos ha ayudado, ¿no?, a sensibilizar aún más a la población acerca de nuestro proyecto y de los temas que estábamos abordando. Hemos trabajado también con los comercios locales para promover campañas de sensibilización orientadas a las personas que están ahí, a las personas que están a pie de calle, de manera que sepan a dónde tienen que acudir en caso de necesitarlo. También en algunos territorios se ha tenido la posibilidad de realizar actividades y de realizar talleres dirigidos a estudiantes dentro de las aulas, con el objetivo de crear conciencia en edades tempranas, promoviendo el respeto y la empatía hacia las personas mayores. También se han lanzado campañas de sensibilización en días importantes, como es el Día Internacional del Buen Trato, el Día del Mayor, Día del Alzheimer, para maximizar ese impacto y para también crear conciencia. Y por último, en campañas de sensibilización en cada uno de los 3 territorios se han organizado exposiciones comunes, como la reciente Cosas que Cuentan, y también como otras específicas en cada territorio, donde las podréis encontrar en la web del proyecto, que está habilitada para ello. Por otro lado, en el ámbito formativo, se ha impartido alrededor de 40 actividades en las que han participado familiares, profesionales, voluntariado y entidades. Estas formaciones se han diseñado atendiendo a las necesidades específicas de cada grupo. Y luego también, ya para ir terminando, hemos llevado a cabo alrededor de 400 acciones, lo que nosotros llamamos talleres y actividades grupales. Han sido también siempre adaptadas a las particularidades de cada territorio,
Pero aquí quería hacer como una mención a la comunidad, porque la comunidad nos ha demostrado que si une fuerzas podemos hacer muchas cosas, ¿no? Porque ha participado de manera activa, tomando siempre conciencia sobre la prevención y sobre el mantenimiento de la dependencia, lo que ha contribuido no solo a mejorar la calidad de vida de las personas participantes del proyecto, sino que también ha mejorado la calidad de vida en general de la comunidad en cada uno de los territorios. Y ahora ya sí, por último, ellas han hablado de aprendizajes, yo quiero hablar de hitos. Yo quiero hablar de hitos en el ámbito comunitario, que además es un trabajo poco conocido, que poco a poco ya se va oyendo más. Y bueno, para mí uno de los principales ha sido, bueno, para mí y también, por supuesto, para mi equipo, ha sido el establecimiento de un profesional de referencia en la comunidad, la consolidación de una red comunitaria con espacios estables de coordinación que perdurarán a lo largo del tiempo, un mayor alcance y altos niveles de participación en actividades, en encuentros que se iban desarrollando, el empoderamiento de la población y también una transferencia del conocimiento que ahora le toca a José Castaño explicar. Bueno, en esta parte, y para permitir las preguntas y la interacción, que yo creo que toda esta presentación está recogida en la web, será accesible, junto con este proceso de transferencia de toda la documentación, se colgará seguramente a lo largo de la semana que viene y tendréis acceso a toda la presentación que hemos hecho y a aquellos documentos principales. Sí contaros un poco que para nosotros, y en el contexto y uno de los objetivos de este proyecto piloto, no solamente era la generación de evidencia empírica, sino transferir toda la metodología y esa evidencia empírica a todos aquellos agentes claves para su escalabilidad en el tiempo y en los territorios. Por eso, para nosotros ha sido fundamental generar un pequeño repositorio del que podamos ir colgando todos estos documentos que vamos generando. Como adelantaba las compañeras, habrá un informe de escucha a la comunidad, que está elaborado, que falta analizar en profundidad algunos elementos, el completo del impacto en las personas, las metodologías utilizadas en terapia ocupacional, modelos de historia de vida, modelos de documento de transferencia, y entonces entendemos que, y porque así es un objetivo también del Ministerio, estos documentos tienen que ser accesibles y abiertos para la utilización por parte de todas aquellas personas que consideréis que el modelo os parece bueno, que ya os digo yo que es bueno, y que si os sea más fácil en un momento determinado empezar a implementar en vuestro espacio de intervención profesional el modelo. Os contamos un poco, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado, hemos hecho, como vais a tener la documentación, no me preocupa mucho saltarme la teoría, ¿vale? Nosotros queríamos una gestión del conocimiento explícita, es decir, que se generen documentos, no solo que se generen formaciones. Entonces, toda la gestión del conocimiento primero ha sido un proceso interno de escucha metodológica por parte de todos los agentes implicados, no solamente vinculados internamente al subproyecto, sino, como decía Saray, a la comunidad, como se ha remarcado después, a la persona, porque son documentos que son documentos vivos y que, como decía Pilar, se han co-creado. No nos hemos inventado, nosotros hemos testado la validez de ese documento, se ha ido adaptando. Entonces, esa era nuestra primera, nuestra objetivo principal y dar respuesta a esa posible escalabilidad. La transferencia, al final, la gestión del conocimiento tenía una pata muy práctica. Nosotros tenemos que transferir ese conocimiento a las diferentes administraciones porque es uno de los objetivos del proyecto. La transferencia se está produciendo a varios niveles, una que es simplemente la transferencia del conocimiento, otra que ha sido la transferencia a través de acciones formativas y de apoyo continuado, y una tercera transferencia que es la transferencia documental, es decir, que cuando nosotros ahora mismo estamos haciendo procesos de transferencia a las diferentes administraciones públicas,
se ha generado un documento base de transferencia, donde existe la valoración de los diferentes profesionales, donde se recoge la documentación que está asignada, donde se reconocen los cuadernos de seguimiento en algunos casos, donde se mete, yo creo, uno de los documentos principales es la valoración geriátrica, que da una información brutal. La valoración en domicilio se incluye. Creemos que en este proceso de transferencia hacemos más fácil al destinatario final del expediente a una intervención utilizando todos aquellos aprendizajes. Y nos parecía muy importante también que hubiera un espacio específico donde todas las gestoras de casos, todas las compañeras pudieran hacer su valoración y su priorización. Es decir, creemos que es prioritario la continuidad de los servicios en domicilio de esta persona, fundamentalmente la adaptación de vivienda. Por ejemplo, siguiendo con programas de respiro familiar. Si no existe un servicio de transporte adaptado, su participación en la comunidad se verá tremendamente mermada, con lo cual habrá una incidencia en su estado y en su calidad. Bueno, estamos más o menos, y por no enrollarme mucho más, ¿vale? Os digo cómo está estructurado, os voy a hacer un pantallazo, ¿vale? Lo vais a podéis consultarlo ahora ya directamente si os metéis en la web. Os metéis en nuestra web, tanto la contraseña como el enlace lo tenéis y ahí van a estar colgados todos los documentos actualizados, ¿vale? Esta presentación, el documento de terapia ocupacional que se ha generado, la imagen de las exposiciones, etc., etc., ¿vale? Entonces, corto aquí para permitir el espacio, ¿vale? Antes de nada, ese es el equipo que ha hecho posible todo este sarao. Muchas gracias, Saray, Aurora, Alba y José. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. ¿Nadie se lanza? Así. Sí. Yo quería preguntar nada más que cuánto tiempo se llevó en este proceso del experimento que habéis hecho en el medio comunitario. Está en activo todavía, actualmente son 2 años y medio aproximadamente, en lo que es, contando que la fase inicial de firma de alianzas y tal se prolongó un poquito más en el tiempo, efectivo van a ser 2 años y medio. Vale, de acuerdo. Gracias. Hola, soy Susana, una parte del equipo directivo de la gerencia de Talavera, uno de los sitios donde habéis intervenido. Una pregunta, ya lo hemos hecho, pero quiero que se oiga en el foro. Me llama y me sorprende, y no deja de ser una impresión negativa, que dentro de la descripción de todos los actores no aparezca en ningún momento el papel de la enfermera familiar y comunitaria. La enfermera familiar y comunitaria es el agente por excelencia, tanto del cuidado como misión, digamos, más importante, como del ámbito de trabajo en el ámbito familiar y comunitario. Y aunque lo sé, porque soy enfermera, no deja de ser un vacío, una invisibilidad, una no participación del profesional, que desde mi punto de vista es por desconocimiento en gran parte, ¿no? Pero ¿cuál ha sido, en este caso, vuestra percepción, en concreto en Talavera, ¿no? Los profesionales enfermeros han sentido o han participado o han entendido la importancia de la tarea o del trabajo, del proyecto de la gestión de casos, lo han sentido como algo ajeno, no se ha podido recoger ninguna impresión de este colectivo profesional. Solo era eso. Como sabes, hemos iniciado la coordinación sociosanitaria hace poquito con vosotras. Por no extenderme, ha sido complicado la intervención en Talavera por diferentes razones y, bueno, voy a ser claro, por falta de compromiso por parte de algunas administraciones, y nosotros sí que hemos recogido la importancia, y es verdad que estamos cerrando con vosotras la transferencia real de casos ahora mismo,
Pero en la primera fase diagnóstica, donde tenías que haber participado como un agente clave y donde se tenía que haber generado esa mesa que se está generando actualmente, o esa protomesa que todavía tenemos la madera, pero está sin pulir, para ver si esto se queda como estable, sí tenía que haber sido desde el primer momento en cada uno de los 3 territorios. Por eso, tal y como se ha dicho en otras intervenciones, la importancia de las alianzas y el compromiso por parte de las administraciones en territorio es fundamental, porque la construcción de ese mapa inicial que hemos hecho, la construcción del mapeo que se hizo en Talavera, no tendría sentido si no se tienen todos los agentes clave. Estamos haciendo muchas cosas que tenían que estar en la fase 1 o en la fase pre, lo estamos haciendo casi construyendo para atrás, construyendo desde la transferencia de casos y la coordinación sociosanitaria, que tiene que ser un elemento básico e inicial. Pero esto, igual que nos pasa con los que ha dicho alguna compañera, tenemos que adaptarnos a las realidades de cada una de las personas, viendo que las realidades de cada una de las personas no son homogéneas, pues con las administraciones igualico. Pues cerramos aquí el turno de preguntas. Muchas gracias. Solamente recordaros que en la carpeta que os han entregado en la entrada podéis encontrar diferentes QRs para acceder a los materiales, a la entrega de palabras durante el simposio. Ahora vamos a hacer un pequeño receso, una pequeña parada para el desayuno, café, y en media hora nos volvemos a ver. Muchas gracias.